Imagina estar atado a una roca mientras un águila devora tu hígado, cada día, por toda la eternidad. Y cada noche, tu hígado se regenera para que el tormento comience de nuevo al amanecer. Esto no es una pesadilla moderna, es el castigo real que los dioses griegos diseñaron para Prometeo. Y créeme, no es ni de lejos el peor castigo de esta lista. Pero antes de llegar ahí, déjame hacerte una pregunta, ¿qué preferirías? ¿Dolor físico extremo pero con momentos de inconsciencia? ¿O estar completamente consciente mientras realizas una tarea que sabes, con absoluta certeza, que jamás tendrá sentido ni propósito? Guarda tu respuesta, porque al final de este video, es posible que cambies de opinión. Quédate hasta el final porque el número 1 te hará reconsiderar todo lo que creías saber sobre el sufrimiento eterno. Los antiguos no se andaban con juegos cuando se trataba de castigos divinos. Mientras que hoy tenemos sistemas de justicia con límites establecidos, con derechos humanos, con la posibilidad de redención, en la antigüedad, los dioses tenían algo mucho más poderoso, imaginación ilimitada y tiempo infinito. Y aquí está lo fascinante, estos castigos no fueron diseñados solo para causar dolor. Fueron creados para enviar un mensaje. Cada tormento eterno era una lección cósmica, una advertencia tallada en sufrimiento para que todos los mortales la vieran y temblaran. Hoy vamos a explorar los 5 castigos mitológicos más retorcidos, crueles y aterradores jamás concebidos. Vamos a analizar no solo qué eran estos castigos, sino por qué fueron elegidos específicamente para cada condenado. Porque verás, los dioses griegos entendían algo profundo sobre la naturaleza humana, el verdadero castigo debe reflejar el crimen como un espejo oscuro. Y te advierto, algunos de estos harán que cualquier castigo terrenal parezca unas vacaciones en el Caribe. Así que ponte cómodo, porque este viaje al inframundo va a ser largo. Empezamos con un castigo que dio origen a una palabra que probablemente usas sin saber su verdadero horror, tantalizar. Cada vez que dices que algo es tantalizante, estás invocando sin saberlo uno de los tormentos más crueles del inframundo griego. Pero primero, necesitas entender quién era Tántalo. No era un mortal cualquiera. Era hijo de Zeus, rey de Frigia o Lidia según la versión, y estaba tan favorecido por los dioses que era uno de los pocos mortales invitados regularmente a cenar en el Olimpo mismo. Imagínate, sentarse a la mesa con Zeus, Hera, Atenea, Apolo, compartir ambrosía y néctar con las deidades más poderosas del cosmos. Tántalo tenía todo. Riqueza divina, conocimiento secreto de los dioses, inmortalidad virtual por su linaje. Pero como sucede a menudo con aquellos que tienen demasiado, quiso más. O peor aún, quiso demostrar que era más astuto que los propios dioses. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque existen varias versiones de su crimen, y cada una es más perturbadora que la anterior. En la versión más conocida, Tántalo decidió poner a prueba la omnisciencia de los dioses. Invitó a los olímpicos a un banquete en su palacio y les sirvió un guiso. Pero no era un guiso cualquiera. Había asesinado a su propio hijo Pélope, lo había descuartizado, cocinado y servido a los dioses para ver si podían distinguir la carne humana de la carne animal. Pausa un segundo y piensa en la arrogancia de esto. Los dioses, seres que podían ver el pasado, presente y futuro, que podían detectar una mentira a través de dimensiones, y Tántalo pensó que podía engañarlos con canibalismo disfrazado. Naturalmente, todos los dioses se dieron cuenta inmediatamente y rechazaron la comida, todos excepto Deméter, quien estaba tan distraída por el secuestro de su hija Perséfone que comió un pedazo del hombro sin darse cuenta. En otras versiones, Tántalo robó néctar y ambrosía del Olimpo para compartirlos con otros mortales, revelando secretos divinos que nunca debieron ser conocidos por la humanidad. En otra más, perjuró en nombre de los dioses, rompiendo un juramento sagrado que había hecho ante Zeus mismo. Pero independientemente de cuál fue su crimen exacto, el castigo fue siempre el mismo y fue absolutamente perfecto en su crueldad simbólica. Zeus lo condenó al Tártaro, la región más profunda del inframundo, donde permanece de pie en medio de un estanque cristalino bajo un árbol frutal lleno de las frutas más deliciosas y jugosas que puedas imaginar, manzanas, peras, higos maduros colgando de las ramas. El agua le llega hasta la barbilla. Las frutas cuelgan justo sobre su cabeza. Cuando Tántalo, desesperado por la sed, inclina su cabeza para beber, el agua retrocede misteriosamente hasta sus rodillas. Cuando levanta sus manos para tomar una fruta, las ramas se elevan justo fuera de su alcance, mecidas por un viento que no existe. Y esto no sucede una vez.
sucede cada vez. Por toda la eternidad. Tántalo puede intentarlo 1000 veces al día, y 1000 veces al día el resultado será exactamente el mismo. Pero aquí está lo verdaderamente diabólico, el castigo refleja perfectamente su crimen. Tántalo tuvo acceso a lo divino, a los secretos y dones de los dioses, y lo desperdició en arrogancia. Ahora tiene acceso eterno a la satisfacción, pero jamás podrá alcanzarla. Tuvo todo y lo perdió por su ibris, su orgullo desmedido. Y hay un detalle más que muchos olvidan, en algunas versiones, hay una roca masiva suspendida sobre su cabeza, amenazando constantemente con caer y aplastarlo, añadiendo terror psicológico al tormento físico del hambre y la sed eternos. Ahora piensa en esto, ¿qué es peor? ¿No tener acceso a nada, estar en un vacío completo sin esperanza? ¿O tener la solución a tu sufrimiento a centímetros de distancia, visible, alcanzable en apariencia, pero eternamente fuera de tu alcance? Los griegos entendían que la esperanza frustrada es más cruel que la desesperanza total. Pero espera, porque estar eternamente hambriento y sediento es solo el quinto lugar. El siguiente castigo involucra un concepto que te perseguirá incluso después de muerto, un concepto que filósofos modernos consideran la forma más pura de sufrimiento existencial. Y créeme, cuando entiendas por qué, es posible que nunca veas tu propia vida de la misma manera. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿La muerte? ¿El dolor físico? ¿La soledad? Para muchos filósofos modernos, desde Albert Camus hasta Jean-Paul Sartre, el castigo de Sísifo representa algo mucho peor que cualquiera de esas cosas. Representa el absurdo existencial en su forma más pura. Sísifo era el fundador y rey de Corinto, y no era un rey cualquiera. Era conocido como el mortal más astuto de toda Grecia. Su ingenio era legendario, su capacidad para manipular situaciones era incomparable. Era tan inteligente que logró lo imposible no una, sino 2 veces, engañar a la muerte misma. Y aquí está la primera historia, porque es absolutamente brillante en su audacia. Cuando Tánatos, la personificación de la muerte, llegó para llevarse el alma de Sísifo, el rey le dijo, por supuesto que iré contigo, pero antes, ¿podrías mostrarme cómo funcionan esas cadenas que usas para atar a las almas? Tengo curiosidad. Tánatos, orgulloso de su oficio y sin sospechar nada, comenzó a demostrar cómo funcionaban las cadenas eternas. En ese momento, Sísifo, con un movimiento rápido, encadenó a Tánatos mismo. Y aquí viene lo fascinante, con la muerte encadenada, nadie en el mundo podía morir. Los guerreros se atravesaban con espadas y seguían luchando. Los ancianos sufrían enfermedades terribles pero no podían encontrar el descanso final. El orden natural del universo se rompió completamente. Ares, el dios de la guerra, se enfureció porque las batallas perdían todo sentido si nadie podía morir. Intervino personalmente, liberó a Tánatos y entregó a Sísifo a la muerte. Pero Sísifo había anticipado esto. Antes de ser capturado, le dio instrucciones secretas a su esposa Mérope. Cuando muera, no realices los ritos funerarios apropiados. No coloques una moneda en mi boca para pagar a Caronte. No hagas sacrificios. Déjame ir al inframundo sin honores. Cuando Sísifo llegó al reino de Hades, se presentó ante Perséfone, la reina del inframundo, y se quejó amargamente, mi esposa me ha deshonrado terriblemente. No realizó ningún rito funerario. ¿Podrías, en tu infinita misericordia, permitirme regresar al mundo de los vivos solo por un día para regañarla y asegurarme de que realice las ceremonias apropiadas? Perséfone, conmovida por la aparente injusticia, le concedió su petición. ¿Y qué hizo Sísifo cuando regresó al mundo de los vivos? Nunca volvió. Vivió años adicionales, burlándose de los dioses, celebrando su astucia, hasta que finalmente Zeus mismo tuvo que intervenir y arrastrarlo personalmente al Tártaro. Y ahora viene su castigo, diseñado específicamente para romper al hombre que se creía más astuto que los dioses. Sísifo debe empujar una roca esférica enorme hasta la cima de una montaña empinada. La roca es justo lo suficientemente pesada como para requerir cada gramo de su fuerza. La montaña es justo lo suficientemente alta como para que el ascenso sea agotador pero no imposible. Y aquí está lo crucial, cada vez que Sísifo está a punto de alcanzar la cumbre, cuando puede ver la cima a solo metros de distancia, cuando puede sentir que finalmente lo ha logrado, la roca se vuelve mágicamente más pesada, se le escapa de las manos y rueda hacia abajo hasta el fondo. No importa cuánto se esfuerce. No importa qué técnica use. No importa cuántas veces lo intente. El resultado es siempre,
inexorablemente, el mismo. Tiene que caminar de regreso montaña abajo, mirando la roca en el fondo, sabiendo exactamente lo que viene. Sin sorpresas. Sin esperanza. Solo la certeza absoluta de que va a repetir la misma tarea fallida por toda la eternidad. Albert Camus escribió un ensayo completo sobre este mito llamado El mito de Sísifo, donde argumenta que Sísifo representa la condición humana moderna. Trabajamos toda nuestra vida, empujando nuestra roca metafórica, sabiendo que eventualmente moriremos y que nada de lo que hagamos importará en la escala cósmica del tiempo. Y sin embargo, continuamos. Camus concluye que debemos imaginar a Sísifo feliz, encontrando significado en la lucha misma, en el acto de empujar la roca, no en alcanzar la cima. Es una perspectiva hermosa desde lo filosófico. Pero seamos honestos, ¿tú podrías encontrar felicidad en eso? ¿Podrías empujar una roca sabiendo con absoluta certeza que va a rodar hacia abajo? ¿1000 veces? ¿1.000.000 de veces? ¿Por toda la eternidad? El genio de este castigo es que ataca la esperanza. Sísifo siempre puede ver la cima. La meta está visible. Está tan cerca que puede saborear el éxito. Y esa casi victoria hace que cada fracaso sea infinitamente más amargo. Y aquí está por qué este castigo resuena tanto con nosotros hoy. ¿Cuántas veces te has sentido como Sísifo? Trabajando en un empleo que no te lleva a ningún lado. Resolviendo los mismos problemas una y otra vez. Intentando alcanzar metas que se alejan justo cuando crees que las has alcanzado. Los griegos entendían algo profundo. La futilidad consciente es una forma de tortura que no requiere fuego ni instrumentos afilados. Solo requiere certeza. La certeza de que nada cambiará jamás. Pero aunque la futilidad es aterradora, aunque la falta de propósito puede romper la psique humana, hay castigos donde el dolor físico es tan extremo, tan constante, tan abrumador que la mente ni siquiera puede procesarlo completamente. Castigos donde el fuego no solo quema tu piel, sino que se convierte en tu realidad completa. Y eso nos lleva al número 3, un castigo que combina dolor físico extremo con humillación cósmica. Imagina una rueda gigante. No una rueda cualquiera, sino una rueda del tamaño de una casa, hecha de bronce ardiente. Ahora imagínala cubierta completamente de llamas que nunca se apagan, alimentadas por fuego celestial que arde más caliente que cualquier fuego terrenal. Ahora imagínate atado a ella con cadenas irrompibles, girando sin parar a través del cielo, mientras el fuego consume tu piel una y otra vez, pero nunca lo suficiente como para matarte, solo lo suficiente como para hacerte desear estar muerto. Ixión era rey de los lápitas en Tesalia, y como muchos de los castigados en esta lista, comenzó su historia con privilegio y favor divino. Pero también tenía un problema, no podía controlar sus impulsos, sin importar las consecuencias. Su primera gran transgresión fue contra su propio suegro. Ixión prometió regalos nupciales espléndidos a Deioneo a cambio de la mano de su hija Día. Pero después de la boda, Ixión se negó a pagar. Cuando Deioneo reclamó los regalos prometidos, Ixión lo invitó a su palacio supuestamente para resolver el asunto, y lo empujó a un foso lleno de carbones ardientes. Este fue el primer asesinato de un familiar político en la mitología griega, un crimen tan atroz que ningún mortal quería purificar a Ixión. Estaba condenado a vagar como un paria, atormentado por las Eriñas, las diosas de la venganza. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Zeus, el rey de los dioses, tuvo piedad de él. Zeus personalmente lo purificó de su crimen, lo invitó al Olimpo, lo sentó a su mesa, le ofreció néctar y ambrosía. Zeus le dio una segunda oportunidad que ningún otro mortal o dios estaba dispuesto a darle. ¿Y cómo respondió Ixión a esta misericordia divina? Mirando alrededor de la mesa del banquete, vio a Hera, la reina de los dioses, esposa de Zeus, la diosa más hermosa y poderosa del Olimpo, y decidió seducirla. Ahora, Zeus podría haber fulminado a Ixión en el acto. Pero el rey de los dioses quería evidencia absoluta de esta traición. Así que creó una nube, Néfele, con la forma exacta de Hera. Idéntica en cada detalle. Ixión, cegado por la lujuria y la arrogancia, se acercó a lo que creía que era Hera y la sedujo. De esa unión con la nube nació Centauro, el ancestro de todos los centauros, una raza conocida por su naturaleza salvaje y descontrolada, reflejando perfectamente los impulsos sin control de Ixión. Pero lo peor no fue el acto en sí. Lo peor fue que Ixión se jactó de ello. Fue por el Olimpo presumiendo de haber conquistado a la reina de los dioses. Su ibris, su orgullo desmedido,
no conocía límites. Y entonces Zeus reveló su furia completa. El castigo tenía que ser ejemplar, visible para todos, un recordatorio eterno de lo que sucede cuando traicionas la hospitalidad divina y codicias lo que pertenece a los dioses. Zeus ordenó a Hefesto, el dios herrero, que forjara una rueda especial. No una rueda ordinaria, sino una rueda gigante de bronce envuelta en serpientes venenosas y llamas eternas. Luego ató a Ixión a esta rueda con cadenas que nunca podrían romperse. La rueda comenzó a girar, y nunca se ha detenido desde entonces. Gira a través del Tártaro, o en algunas versiones, a través del cielo mismo, visible para todos los mortales y dioses como advertencia. Cada rotación trae nuevo dolor. El fuego quema su piel constantemente. Las serpientes lo muerden sin cesar. El vértigo del giro perpetuo hace que su mente no pueda encontrar descanso. Y como es inmortalizado para su castigo, no puede desmayarse, no puede perder la conciencia, no puede encontrar ni un segundo de alivio. Pero aquí está lo verdaderamente cruel. En muchas versiones del mito, la rueda grita mientras gira. Y no es la rueda la que grita, es Ixión, repitiendo eternamente las palabras, honra a tus benefactores. Una confesión forzada de su crimen, repetida una y otra vez por toda la eternidad. El castigo refleja perfectamente su crimen. Ixión estaba constantemente girando de un crimen a otro en vida, sin control sobre sus impulsos. Ahora gira literalmente por siempre. Codició el fuego de la pasión con Hera, ahora está envuelto en fuego real por toda la eternidad. Y la humillación pública es clave. Así como Ixión públicamente se jactó de su supuesta conquista, ahora su tormento es público, visible para todo el cosmos. Los dioses lo señalan cuando enseñan a sus hijos sobre el respeto. Los mortales ven la rueda ardiente en el cielo y aprenden sobre las consecuencias de la traición. En nuestro mundo moderno, los castigos más severos eventualmente terminan. Incluso una sentencia de cadena perpetua tiene la posibilidad de muerte natural, de pérdida de conciencia, de momentos de no dolor. Pero Ixión no tiene esa misericordia. Su tormento es constante, perpetuo, sin pausas ni respiros. Es la combinación de dolor físico extremo, humillación pública eterna y la conciencia constante de que esto nunca, jamás terminará. Pero ni siquiera el fuego eterno, ni siquiera el dolor constante y la humillación cósmica se comparan con lo que viene ahora. Los próximos dos castigos operan en un nivel diferente. No solo atacan el cuerpo o la dignidad, atacan la esencia misma de lo que significa existir con propósito. El segundo lugar es un castigo tan visceral, tan gráfico, que incluso los antiguos griegos, acostumbrados a historias de violencia y venganza divina, lo consideraban uno de los más brutales jamás concebidos. Y lo que lo hace especialmente aterrador es que fue infligido a alguien que muchos consideran un héroe. ¿Recuerdas al principio cuando hablé de un hígado siendo devorado cada día? Volvamos a eso, porque necesitas entender el contexto completo para apreciar la magnitud de este castigo. Prometeo no era un villano. De hecho, es uno de los pocos seres en la mitología griega que podríamos llamar genuinamente heroico en el sentido moral moderno. Era un titán, sí, de la generación anterior a los dioses olímpicos, pero a diferencia de sus hermanos titanes, Prometeo eligió el lado de Zeus durante la titanomaquia, la gran guerra entre titanes y dioses. Pero aquí está lo que lo hacía especial: Prometeo amaba a la humanidad. No como Zeus amaba ocasionalmente a algunas humanas específicas, sino que amaba a la humanidad como concepto, como especie. Los humanos para Prometeo eran su creación más preciada. Los primeros humanos vivían en un estado miserable. Tenían conciencia, pero vivían en cuevas. Tenían inteligencia, pero no tenían las herramientas para usarla. Y lo más crucial, no tenían fuego. El fuego en el mundo antiguo no era solo calor y luz. El fuego era civilización. Era la capacidad de cocinar alimentos, de trabajar metales, de protegerse de los animales salvajes, de crear comunidades alrededor de un hogar. El fuego era lo que separaba a los humanos de los animales. Y Zeus había prohibido explícitamente que los humanos tuvieran acceso al fuego. ¿Por qué? Porque el fuego era sagrado, era poder divino, y Zeus temía que los humanos con demasiado poder eventualmente desafiarían a los dioses mismos. Prometeo observó el sufrimiento humano y tomó una decisión. Sabiendo perfectamente las consecuencias, sabiendo que desafiar a Zeus directamente era firmar su propia sentencia de tormento eterno, Prometeo subió al Olimpo. Hay diferentes versiones de cómo lo hizo. En algunas, robó una chispa directamente de la fragua de Hefesto.
En otras, tomó fuego del carro del sol de Helios. Pero el método no importa. Lo que importa es que Prometeo tomó el fuego sagrado, lo escondió dentro de un tallo de hinojo hueco, descendió del Olimpo y se lo entregó a los humanos. Y no solo les dio fuego. Les enseñó a usarlo. Les enseñó metalurgia, medicina, arquitectura, matemáticas, astronomía. Prometeo literalmente elevó a la humanidad de la barbarie a la civilización. Como era de esperarse, Zeus se enfureció. Pero no solo porque se robaron el fuego. La rabia de Zeus venía de algo más profundo. Prometeo había desafiado el orden cósmico. Había dado poder a los mortales sin permiso divino. Había antepuesto el amor por la humanidad sobre la obediencia a los dioses. El castigo que Zeus diseñó para Prometeo es posiblemente el más famoso de toda la mitología, y por buenas razones. Zeus ordenó que Prometeo fuera llevado a las montañas del Cáucaso, una región desolada en los límites del mundo conocido. Allí, Hefesto, llorando por tener que castigar a su amigo, encadenó a Prometeo a una roca con cadenas inquebrantables forjadas en adamantina, un metal más fuerte que cualquier cosa en la tierra. Y entonces comenzó el verdadero castigo. Cada día, al amanecer, un águila gigante desciende desde el cielo. No un águila ordinaria, sino un águila del tamaño de una casa, enviada personalmente por Zeus. Sus garras son del tamaño de espadas, su pico es más afilado que cualquier cuchilla forjada. El águila no mata a Prometeo. Eso sería demasiado misericordioso. En su lugar, usa su pico y garras para abrir el abdomen del titán, separando piel y músculo con precisión quirúrgica, y devora su hígado. El proceso es lento, metódico, doloroso más allá de toda comprensión. Prometeo está completamente consciente durante todo el proceso. Puede sentir cada rasgadura, cada desgarro, cada bocado que el águila toma de su órgano vital. El águila se alimenta lentamente, saboreando su comida, mientras Prometeo grita su agonía a las montañas vacías. Nadie puede escucharlo excepto el viento. Nadie viene a salvarlo. Cuando el águila ha saciado su hambre, vuela de regreso al Olimpo. Y Prometeo queda allí, con su abdomen abierto, sin su hígado, sangrando icor divino, esperando. Porque aquí está la parte verdaderamente diabólica del castigo. Prometeo es inmortal. Y su inmortalidad no significa simplemente que no puede morir. Significa que su cuerpo se regenera. Cada noche, mientras Prometeo yace allí en agonía, su hígado crece de nuevo. El tejido se regenera célula por célula, nervio por nervio, hasta que está completamente restaurado. Y cuando el sol sale nuevamente, el águila regresa. Y todo comienza otra vez. Este castigo duró 30.000 años según algunas versiones. 30.000 años. Intentemos poner eso en perspectiva. Toda la civilización humana, desde las primeras ciudades en Mesopotamia hasta hoy, abarca aproximadamente 10.000 años. Prometeo soportó este tormento por 3 veces esa duración. 10.950.000 días, más o menos. Casi 11 millones de amaneceres viendo el águila descender. Casi 11 millones de atardeceres sintiendo su hígado regenerarse. Pero aquí está lo que hace este castigo verdaderamente único entre todos los tormentos del Tártaro. Prometeo podía liberarse en cualquier momento. Zeus le había ofrecido un trato. Había un secreto que Prometeo conocía, una profecía sobre el eventual derrocamiento de Zeus. Si Prometeo revelaba este secreto, Zeus lo liberaría instantáneamente. Todo lo que tenía que hacer era hablar. Una conversación de 5 minutos podría terminar 30.000 años de tormento diario. Pero Prometeo nunca cedió. Ni una sola vez en 30.000 años. Prefirió el dolor eterno antes que traicionar su principio, antes que darle a Zeus la información que buscaba. Eventualmente, Heracles, Hércules en la versión romana, como parte de sus 12 trabajos, pasó por las montañas del Cáucaso. Vio a Prometeo encadenado, escuchó su historia, y con permiso de Zeus, mató al águila con una flecha y liberó al titán. Pero incluso entonces, para satisfacer técnicamente la sentencia de Zeus de que Prometeo estaría encadenado por siempre, Prometeo tuvo que llevar un anillo forjado con sus cadenas con un fragmento de la roca del Cáucaso incrustado. Así, técnicamente, seguía encadenado a la roca. El castigo de Prometeo representa algo profundo sobre el sufrimiento con propósito. A diferencia de Sísifo, cuyo sufrimiento no tenía sentido, o de Tántalo, cuyo sufrimiento era puramente punitivo, Prometeo sufría por una causa. Sufría porque eligió el bienestar humano sobre su propia comodidad. Por eso Prometeo es visto como un héroe trágico, el último mártir de la mitología.
Su castigo no era aleatorio o cruel sin propósito. Era la consecuencia directa de un acto de amor y rebelión. 30.000 años de agonía física diaria. Dolor más allá de toda comprensión. Y sin embargo, si le preguntaras a muchos filósofos, te dirían que Prometeo no tuvo el peor castigo de esta lista. Porque el número 1 es diferente. No se trata de dolor físico, aunque hay sufrimiento. No se trata de humillación pública, aunque hay degradación. No se trata de un castigo diseñado para un individuo excepcional. Se trata de un castigo diseñado para romper la psique humana en su forma más fundamental. Un castigo que ataca la necesidad humana de significado, de propósito, de sentir que nuestras acciones importan. Y cuando entiendas por qué este castigo es el peor, es posible que nunca veas tu propia existencia de la misma manera. Las 50 hijas de Dánao cometieron un crimen tan atroz, tan premeditado, tan fundamentalmente opuesto a las leyes de la hospitalidad y el matrimonio sagrado, que su castigo tenía que ser diferente a todos los demás. No podía ser simplemente dolor, porque el dolor eventualmente se vuelve normal, la mente se adapta. No podía ser humillación, porque la vergüenza pierde su aguijón con el tiempo. Tenía que ser algo que las rompiera mentalmente, psicológicamente, existencialmente. Día tras día. Por siempre. La historia comienza con dos hermanos, Dánao y Egipto, nietos del dios del río Nilo. Egipto tenía 50 hijos. Dánao tenía 50 hijas, las Danaides. Egipto propuso unir las familias a través del matrimonio, 50 bodas simultáneas entre primos. Pero Dánao había recibido una profecía aterradora, moriría a manos de uno de sus yernos. Así que huyó con sus hijas desde Egipto hasta Argos, en Grecia, buscando asilo. Los hijos de Egipto los persiguieron, exigiendo que se cumplieran los matrimonios prometidos. Eventualmente, Dánao, sin más opciones y presionado por el rey de Argos, aceptó las bodas. Pero la noche antes de la ceremonia, Dánao reunió a sus 50 hijas y les dio una orden terrible. En la noche de bodas, después de consumar el matrimonio, cada una debía asesinar a su esposo. Y así lo hicieron. 49 de las 50 hermanas siguieron las órdenes de su padre. Esperaron hasta que sus nuevos esposos estuvieran dormidos, vulnerables, confiando en que estaban seguros en el lecho matrimonial. Y entonces, cada una sacó la daga que había escondido y degolló a su esposo. Solo una hermana se negó, Hipermnestra. Ella amaba a su esposo Linceo y no pudo matarlo. Lo ayudó a escapar, arriesgando la ira de su padre. Las otras 49 hermanas presentaron las cabezas de sus esposos a Dánao como prueba de su obediencia. Fue una masacre premeditada, ejecutada con frialdad calculada, una violación de todo lo que el matrimonio y la hospitalidad representaban en el mundo antiguo. Cuando las Danaides finalmente murieron y llegaron al inframundo, los jueces del Tártaro, Minos, Radamantis y Éaco, se enfrentaron a un dilema. ¿Cómo castigas un crimen tan coordinado, tan consciente, tan fundamentalmente opuesto a las leyes naturales y divinas? Y diseñaron algo brillante en su crueldad. En el Tártaro, las Danaides fueron condenadas a llenar una enorme tinaja, un pitos, usando jarras individuales. Pero estas jarras tienen agujeros en el fondo. Cada hermana debe caminar hasta un río, llenar su jarra con agua, caminar de regreso a la tinaja gigante, y verter el agua. Y mientras la vierte, el agua se escapa inmediatamente a través de los agujeros, cayendo de regreso al suelo. Entonces deben regresar al río. Y repetir el proceso. Una y otra vez. Por toda la eternidad. Ahora, en la superficie, esto podría no parecer tan malo como el águila devorando el hígado de Prometeo o el fuego eterno de Ixión. No hay dolor físico extremo. No hay mutilación. Pero aquí está porque este es, desde una perspectiva psicológica y existencial, el peor castigo de todos. Primero, están completamente conscientes de la inutilidad. No hay ilusión como Sísifo que casi alcanza la cima y podría imaginarse que tal vez, solo tal vez, esta vez será diferente. Las Danaides ven el agua escaparse. La ven caer al suelo. No hay momento de esperanza, ni siquiera falsa. Segundo, el castigo es colectivo. Están condenadas juntas, lo que significa que cada una puede ver a sus hermanas también atrapadas en la misma futilidad eterna. No hay consuelo en la compañía, solo el recordatorio constante de que todas están igualmente condenadas. Tercero, la tarea en sí es una burla de su papel tradicional como mujeres en el mundo antiguo. Se esperaba que las mujeres manejaran el agua del hogar, que mantuvieran las tinajas llenas.
Era una tarea doméstica fundamental, asociada con el cuidado y la nutrición. Ahora esa misma tarea se ha convertido en su tormento eterno. Cuarto, y más importante, este castigo ataca directamente la necesidad humana fundamental de propósito. Los humanos podemos soportar casi cualquier sufrimiento si creemos que tiene un significado. Prometeo soportó 30.000 años porque su sufrimiento tenía propósito. Viktor Frankl sobrevivió los campos de concentración nazis porque encontró significado en su sufrimiento. Pero las Danaides no tienen eso. Su sufrimiento no tiene propósito. Sus acciones no tienen consecuencias. Nada de lo que hagan jamás importará. Y lo saben. Están condenadas a la plena conciencia de su propia futilidad absoluta. Este castigo representa el absurdo existencial en su forma más pura y más cruel. Es la condena de existir solo para fracasar conscientemente, perpetuamente, sin esperanza de cambio o redención. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. ¿No es esto una metáfora de ciertas formas de existencia humana? ¿Cuántas personas viven vidas donde sienten que todo lo que hacen se escapa, donde ningún esfuerzo parece acumularse hacia algo significativo? La diferencia es que la mayoría de nosotros podemos cambiar nuestras circunstancias, o al menos encontrar significado en lugares inesperados, o eventualmente morir y dejar de existir. Las Danaides no tienen ninguna de esas salidas. Solo tienen la certeza eterna de que mañana volverán al río, llenarán sus jarras rotas, y verterán agua que desaparecerá instantáneamente. Por siempre. Así que ahí lo tienes, los 5 castigos mitológicos que nadie, absolutamente nadie, quisiera sufrir. Desde el hambre y sed eterna de Tántalo, hasta la futilidad de Sísifo empujando su roca, pasando por el fuego perpetuo de Ixión, el tormento físico renovable de Prometeo, y finalmente, la inutilidad consciente de las Danaides. Estos castigos nos revelan algo fascinante sobre las culturas antiguas. Entendían profundamente que el verdadero tormento no era necesariamente físico. Los peores castigos atacaban la esperanza, el propósito, la dignidad, la necesidad humana de sentir que nuestra existencia importa. Los griegos sabían que puedes romper un cuerpo con fuego y dolor, pero romper un espíritu requiere algo mucho más sofisticado, requiere despojar a alguien de su sentido de significado, de su capacidad de esperar algo mejor, de su creencia de que sus acciones tienen consecuencias. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos castigos te parece peor? ¿Preferirías el dolor físico extremo pero renovable de Prometeo, sabiendo que al menos tu sufrimiento tuvo un propósito noble? ¿O preferirías la futilidad consciente de las Danaides, sin dolor físico pero con la certeza absoluta de que nada de lo que hagas jamás importará? Déjamelo en los comentarios. Y sé específico sobre por qué elegiste ese castigo en particular. Me fascina saber cómo diferentes personas valoran diferentes tipos de sufrimiento. Y si quieres más historias perturbadoras de la mitología, suscríbete porque la próxima semana vamos a explorar algo igual de oscuro. Los monstruos mitológicos que eran castigos vivientes en sí mismos. Criaturas que existían específicamente para atormentar a la humanidad. Y créeme, algunos de ellos harán que estos castigos parezcan misericordiosos en comparación. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje al Tártaro. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, aprecia el hecho de que puedes cerrar este video, hacer algo diferente, y que tus acciones realmente tienen consecuencias en el mundo. Es un privilegio que las Danaides nunca volverán a tener.